Me llamo Mariana y nunca creí en fantasmas. Al menos no hasta aquella noche de octubre de 2019. Trabajaba como repartidora de comida en Lisboa, haciendo chambas para una de esas apps de delivery. Esa noche prometía ser como cualquier otra, pero jamás imaginé que viviría algo tan espantoso. Eran como las 11 de la noche cuando recibí un pedido raro. La dirección era de una mansión antigua en las afueras de la ciudad, un lugar que ni sabía que todavía existía. Dudé en aceptar, pero la propina ofrecida era demasiado buena para rechazarla. Agarré mi moto y me fui, siguiendo el GPS por calles cada vez más oscuras y desiertas. Llegué al lugar indicado después de casi media hora de viaje. La mansión era imponente, pero claramente abandonada desde hace años. Las ventanas estaban rotas, la pintura descascarada, y el jardín estaba cubierto de maleza alta. Revisé la dirección varias veces, pensando que debía haber algún error. ¿Quién pediría comida a una casa abandonada? Fue entonces cuando escuché algo que me heló la sangre, risas de niños que venían de dentro de la propiedad. Mi corazón se aceleró. Miré alrededor, pero las calles estaban completamente vacías. Las risas se hicieron más fuertes, pareciendo venir de todos lados al mismo tiempo. Empujé el portón oxidado y entré a la propiedad. El camino de piedras que llevaba hasta la puerta de entrada estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo mis pies. Las risas ahora parecían venir del segundo piso. El interior de la mansión era un escenario sacado de una película de terror. Muebles cubiertos con sábanas empolvadas, telarañas por todos lados, el olor a humedad en el aire. Las risas ahora parecían hacer eco en las paredes vacías, viniendo de todas partes. De repente, escuché pasos en el piso de arriba. Alguien o algo estaba bajando las escaleras. Me quedé paralizada, incapaz de moverme. Una sombra apareció en lo alto de la escalera. Mi corazón parecía que iba a explotar en mi pecho. Y entonces, dos figuras emergieron de la oscuridad. Eran dos niñas, gemelas idénticas, con cabello largo y oscuro y vestidos blancos. Se voltearon hacia mí con sus ojos completamente negros, sin blanco visible. Las niñas sonrieron, una sonrisa que no tenía nada de infantil o inocente. Comenzaron a flotar, sus pies dejando el suelo lentamente. Salí corriendo a la mayor velocidad que pude, sin mirar atrás. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente me detuve, apoyándome en un poste de luz para recuperar el aliento. Mis piernas temblaban y sentía el sudor frío escurriendo por mi espalda. Fue entonces cuando mi celular sonó, haciéndome brincar del susto. Con las manos temblorosas, contesté la llamada. Era la central de entregas. La voz del otro lado de la línea sonaba irritantemente tranquila. Hola, Mariana. Estamos llamando para informarte que hubo un error en la dirección del pedido. El número correcto es 237, no 273. ¿Puedes, por favor, hacer la entrega en la dirección correcta? Colgué el teléfono y me quedé ahí parada un momento, tratando de procesar lo que había pasado. Una parte de mí quería simplemente irme a casa y olvidar toda esta noche, pero sabía que no podía. Tenía una chamba que hacer. Con un suspiro profundo, comencé a caminar de regreso a donde había dejado mi moto. Mientras andaba, no pude evitar mirar por encima del hombro varias veces, como esperando ver esos ojos negros observándome desde la oscuridad. Llegué a mi moto, la arranqué y me fui a la dirección correcta, determinada a terminar mi turno lo más rápido posible. Pero mientras manejaba por las calles oscuras de Lisboa, sabía una cosa con certeza. Nunca más aceptaría entregas en lugares extraños a medianoche. Buenas noches, me llamo Carlos. Y lo que voy a contar pasó en los 80s, cuando era joven y bien ingenuo. Ni me imaginaba que mi chamba como repartidor de carne en un pueblito rural me llevaría a enfrentar lo inimaginable. En ese entonces, creía que me había sacado la lotería con ese jale.
Al fin y al cabo, entregar carne a otros ranchos parecía pan comido, ¿no? Pero la vida tiene una forma chistosa de jugarnos bromas pesadas. Todos los días agarraba mi troca vieja y me iba por los caminos de terracería, llevando los pedidos. El olor a carne fresca llenaba el aire, mezclándose con la polvareda que se levantaba por donde pasaba. Era un trabajo solitario, pero no me molestaba. Al menos eso pensaba al principio. Con el tiempo, empecé a notar unas cosas raras. ¿Sabes cuando tienes esa sensación de que algo no cuadra, pero no puedes explicar qué? Pues así me sentía cada vez que hacía una entrega en cierto rancho. ¿Su nombre? El Refugio. Irónico, ¿no? Porque ese lugar era todo, menos un refugio. Las primeras entregas fueron normales, pero poco a poco, los pedidos se fueron poniendo diferentes. Ya no era solo carne de primera. Empezaron a pedir sobras, partes que normalmente tirábamos. Trataba de no pensar mucho en eso. Al fin y al cabo, cliente es cliente, ¿no? Pero eso me daba vueltas en la cabeza. Una vez, llegando cerca de El Refugio, vi algo que me dio escalofríos. Colgadas en el portón de entrada, había cabezas de chiva, no una o dos, sino un montón. Los ojos vidriosos parecían seguirme mientras pasaba. Tragué saliva y seguí adelante, tratando de convencerme de que era solo decoración medio macabra. Pero lo peor estaba por venir. Ni me imaginaba que esas entregas de sobras de animales eran solo el comienzo de una pesadilla que me perseguiría por años. Si hubiera sabido lo que me esperaba en ese rancho, habría dado media vuelta y nunca más hubiera regresado. Pero el destino tenía otros planes para mí, planes que me llevarían a conocer el verdadero significado del terror. Las entregas en El Refugio siempre me ponían los pelos de punta, pero nada me preparó para lo que iba a encontrar. La dueña del rancho era una señora que todos llamaban rara, y con razón. Solo de pensar en ella, siento un escalofrío que me recorre la espalda. Tenía una forma de mirar a uno que parecía que te estaba leyendo el alma. La primera vez que la vi, casi se me cae la caja de carne que cargaba. Estaba parada en el porche, inmóvil como una estatua. El pelo canoso y greñudo se movía con el viento, y los ojos, Dios mío, esos ojos, eran de un azul tan claro que parecían casi blancos. Cuando me sonrió, vi que le faltaban varios dientes. El camino hasta su casa era una pesadilla por sí solo. Además de las cabezas de chiva en el portón, había cuernos regados por el suelo y colgados en los árboles. El olor a incienso era tan fuerte que hasta revolvía el estómago. Mezclado con el olor de la carne que llevaba, creaba un aroma nauseabundo que se me quedaba pegado en la nariz por días. Conforme me acercaba a la casa, notaba más detalles perturbadores. Las ventanas siempre estaban cerradas, con cortinas oscuras que no dejaban ver el interior. El sonido de cascabeles y campanas colgados en el porche creaba una melodía siniestra con el viento. Y juro que escuché susurros viniendo de adentro de la casa, aunque sabía que la señora vivía sola. Una vez, mientras descargaba la mercancía, vi algo moviéndose en las sombras del patio. Por un momento, creí ver una figura alta y flaca escondiéndose detrás de un árbol. Cuando volví a mirar, no había nada ahí. Traté de convencerme de que era solo mi imaginación jugándome una broma, pero en el fondo sabía que algo andaba mal en ese lugar. Con cada visita, la sensación de incomodidad solo aumentaba. Trataba de ser rápido, entregar la carne y largarme de ahí lo más pronto posible. Pero la señora siempre se las arreglaba para retrasarme, haciendo preguntas raras u ofreciéndome algo de tomar. Siempre me negaba, claro. Algo me decía que aceptar cualquier cosa de ella sería un error terrible. Nunca voy a olvidar el día que entré en esa casa maldita. Fue una tarde de otoño. El cielo estaba lleno de nubes oscuras y un viento frío cortaba el aire.
Llegué con la entrega de siempre, pero esta vez la señora no apareció en el porche. Me quedé parado ahí, sosteniendo la caja pesada, sin saber qué hacer. De repente, escuché su voz viniendo de adentro de la casa. «Pásale, Carlos. Estoy en la cocina». Mi corazón se aceleró. ¿Cómo sabía mi nombre? Nunca me había presentado. Dudé, pero algo me empujó hacia adelante. Abrí la puerta rechinante y entré en un mundo de pesadillas. El olor adentro era sofocante, una mezcla de incienso, hierbas secas y algo que no pude identificar, pero que me revolvió el estómago. Las paredes estaban cubiertas de símbolos raros, dibujados con algo que parecía sangre seca. Colgadas del techo, decenas de aves disecadas me miraban fijamente con ojos de vidrio. Atravesé la sala, sintiendo la mirada de esas criaturas muertas siguiéndome. En cada rincón había objetos bizarros, calaveras de animales, velas negras medio derretidas, frascos con líquidos de colores raros. En un estante, vi lo que parecía ser una mano humana momificada. Cerré los ojos por un segundo, deseando estar en cualquier otro lugar. Cuando llegué a la cocina, la escena era aún peor. La señora estaba de espaldas a mí, revolviendo algo en un caldero humeante. El fuego de la estufa de leña bailaba, proyectando sombras grotescas en las paredes. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido viniendo del fondo de la casa. Algo entre un gemido y un gruñido. Me quedé helado. La señora se volteó hacia mí, sus ojos brillando de una forma que no parecía humana. «Ah, escuchaste a nuestro invitado especial», dijo con una sonrisa torcida. «¿Quieres conocerlo?». Antes de que pudiera responder, agarró la caja de carne de mis manos temblorosas y empezó a moverse hacia el fondo. Mi mente me gritaba que corriera, pero mis pies parecían pegados al suelo. Mis pies parecían hechos de plomo mientras seguía a la señora hacia el fondo de la casa. El pasillo era estrecho y oscuro, las paredes cubiertas de cuadros con imágenes perturbadoras que ni siquiera podía mirar bien. El sonido que había escuchado antes se hacía cada vez más fuerte, poniéndome los pelos de punta. Llegamos a una puerta de madera vieja. La señora se detuvo, se volteó hacia mí con esa sonrisa siniestra y dijo: «Prepárate para conocer mi pequeño secreto, Carlos». Abrió la puerta y el olor que salió de ahí casi me hace desmayar. Era una mezcla de descomposición, orines y algo salvaje que nunca había olido antes. Mis ojos tardaron en acostumbrarse a la oscuridad del cuarto. En el centro había un pozo cubierto por ramas. La señora se acercó y tiró un pedazo de carne adentro. Fue cuando lo vi. Dos ojos enormes y brillantes surgieron de las sombras, seguidos por un hocico alargado y orejas puntiagudas. La criatura era grande, más grande que un perro, con pelo grisáceo y erizado. «Hermoso, ¿no?», preguntó la señora, como si estuviera mostrando una mascota común y corriente. Pero eso no era normal. El bicho se movió y pude ver mejor su cuerpo delgado, las patas con garras afiladas. Agarró la carne con una voracidad espantosa, y fue ahí cuando entendí. Todas esas sobras que yo entregaba eran para alimentar a esa cosa. Me quedé paralizado de miedo, incapaz de hablar o moverme. La señora seguía tirando pedazos de carne, y con cada movimiento de la criatura sentía como si estuviera viendo algo que no debería existir. «Le gustan mucho tus entregas, ¿sabes?», dijo, volteándose hacia mí. «Sin ti, no estaría tan grande». En ese momento, todo tuvo sentido. Las historias que escuchaba sobre animales atacados en los ranchos vecinos, el miedo que la gente tenía de salir de noche, los rumores sobre criaturas misteriosas, existían de verdad, y yo estaba alimentando a una de esas criaturas sin saberlo. A la semana siguiente, gracias a Dios, recibí una oferta de trabajo inesperada. Un rancho del otro lado del valle necesitaba un nuevo repartidor. El sueldo era casi lo mismo, pero la distancia era mayor,
aunque en ese momento eso no importaba. Era mi oportunidad de escapar de esa situación macabra. No lo pensé 2 veces. Acepté el trabajo de inmediato, sintiendo un peso enorme saliendo de mis hombros. Sabía que estaba haciendo lo correcto, alejándome de esa pesadilla que se había vuelto mi rutina. Entregué mi renuncia el mismo día, inventando una excusa cualquiera sobre problemas familiares. Han pasado años desde entonces. Hace poco me enteré que la señora Rara falleció hace mucho tiempo. Dicen que su casa, el refugio, sigue vacía hasta hoy. Nadie ha tenido el valor de vivir ahí después de ella. Las historias sobre ese lugar siguen circulando, alimentando el miedo y la curiosidad de los habitantes de la región. Era una noche fría, de esas que te calan hasta los huesos. Andaba en mi turno de entregas, ya medio agotado, cuando la app vibró con un pedido. Me sacó de onda de volada, porque era para una casa bien lejos, en un lugar del que nunca había oído hablar. ¿Sabes ese tipo de ubicación que parece estar en el 5º infierno? Pues así mero, pero ya sabes cómo es esto, ¿no? Chamba es chamba. Después de pensarlo tantito, decidí aceptar. Agarré mi moto y me lancé, pero con cada kilómetro que avanzaba, iba creciendo una sensación rara, como si estuviera yendo en la dirección equivocada. La carretera estaba desierta, las luces de los postes se acabaron rapidito, dejando todo medio tétrico. El aire frío me pegaba en la cara, y los árboles alrededor parecían susurrar pequeñas advertencias. No era normal sentir tanta cosa en la panza solo por una entrega, pero esa noche tenía algo diferente. No sé si era el silencio o la oscuridad, pero parecía que cada sombra escondía un secreto. Yo miraba alrededor todo el tiempo, esperando que algo me brincara enfrente. Por fin, llegué al destino. La casa estaba casi invisible, tragada por la negrura de la noche. No se podía ver mucho más allá de la fachada, pero con solo mirarla, se sentía que ahí había historia. Me bajé de la moto, agarrando la bolsa de la entrega, y caminé hasta la puerta. Una sensación rara de estar siendo observado me seguía. Pensé en rajarme, pero ¿qué podía pasar, no? Toqué la puerta, y el sonido retumbó de una manera siniestra. Apenas toqué, escuché una voz. Era una voz débil, medio ronca, que me pidió que entrara. Se me puso la piel chinita de inmediato. ¿Quién en su sano juicio invitaría a un repartidor a entrar así nomás? Traté de parecer tranquilo y me negué educadamente. Le dije que no podía entrar, que tenía que seguir con mi chamba. La voz no respondió, pero la sensación de que alguien estaba ahí, mismito detrás de esa puerta, no me dejaba. Un silencio raro se apoderó del lugar. Mientras esperaba afuera, el aire parecía ponerse más pesado. Fue cuando lo escuché. Una respiración fuerte, profunda, como si alguien estuviera ahí, justo detrás de la puerta, respirando de una manera que daba miedo. Mi corazón empezó a latir tan rápido que pensé que se me iba a salir. Intenté echar un ojo por las rendijas, pero todo parecía aún más oscuro. Algo dentro de mí me decía que no era seguro quedarme ahí parado. Tenía que salir de ahí lo más pronto posible. Sin pensarlo 2 veces, decidí que era hora de pelarme. Me di la vuelta hacia la moto, cada paso más rápido que el anterior. El motor de la moto nunca se había sentido tan reconfortante. Prendí la moto con las manos temblando y me largué de ahí como si mi vida dependiera de ello. El viento en la cara, que antes parecía una advertencia, ahora era un alivio mientras dejaba atrás esa casa siniestra. Pero la sensación de estar siendo observado no me abandonó, incluso mientras me alejaba de ese lugar. La noche de 2022 quedó grabada en mi memoria como una pesadilla vivida. El jale como repartidora de comida árabe era solo una chamba extra para completar el gasto. Pero esa entrega en particular lo cambiaría todo. La dirección llevaba a un lugar aislado,
lejos de la ciudad. Conforme la moto avanzaba por la carretera oscura, un mal presentimiento crecía. El GPS indicó que había llegado al destino, un tráiler viejo y solitario en medio de la nada. Las ventanas estaban cerradas, dejando escapar solo una luz débil y temblorosa. El silencio opresivo era roto solo por los grillos y por el viento que susurraba entre los árboles. El corazón se me aceleró y las manos me sudaban frío en el manubrio de la moto. Al bajarme del vehículo, el olor a moho y descomposición me invadió la nariz. 3 golpes en la puerta resonaron de forma siniestra, como si el tráiler estuviera vacío. Pero no lo estaba. Pasos lentos y pesados se arrastraron adentro. La manija giró lentamente, aumentando la tensión a cada segundo. La puerta se abrió con un rechinido que pone los pelos de punta, revelando a un hombre alto y flaco. Sus ojos hundidos y la sonrisa rara me causaron un escalofrío instantáneo. La piel pálida, casi transparente, y la ropa sucia y rota completaban la figura perturbadora. El olor que salía del interior era aún peor, mezclando sudor, comida echada a perder y algo indescriptible. Las manos me temblaban, amenazando con tirar la bolsa con el pedido. «Buenas noches, traje su pedido». La voz me salió temblorosa, delatando el miedo que crecía a cada instante. El hombre se quedó callado, su mirada vacía analizando cada detalle. El tiempo parecía arrastrarse eternamente hasta que por fin habló. «Ah, sí, la comida. Pásale, por favor. El dinero está adentro». Su voz ronca y arrastrada sonaba como si no la hubiera usado en mucho tiempo. En ese momento, todos mis instintos me gritaban que me pelara. Pero algo mantenía mis pies pegados al suelo, una mezcla de pavor y curiosidad morbosa sobre lo que podría haber dentro de ese tráiler. El hombre abrió más la puerta, haciendo un gesto, invitándome a entrar. El interior estaba sumergido en sombras profundas, y por un instante pareció que algo se movía en la oscuridad. La decisión del siguiente paso nunca pareció tan crucial y aterradora. En cuanto crucé la puerta, el hombre la cerró rápidamente. El sonido de la cerradura resonó como un trueno, haciendo que mi corazón se acelerara. El ambiente estaba en completo desmadre, con mugre por todos lados. Un solo foco débil colgaba del techo, oscilando y proyectando sombras inquietantes en las paredes. El hombre entonces dijo: «El dinero está en el cuarto, pero ando sin mis lentes. ¿Me podrías echar la mano a buscarlo?». En ese instante, sentí algo raro. Era una sensación inexplicable de que algo no cuadraba, una intuición alarmante que me puso aún más nerviosa. Caminé despacito hacia el supuesto cuarto, que en realidad era solo un espacio separado por una cortina rota. El hombre estaba muy cerca, su respiración pesada en mi nuca. Repetía: «Vamos a buscar juntos», pero su voz había cambiado, volviéndose más amenazante. Mis manos estaban tan sudadas que apenas podía sostener la bolsa con el pedido. Quería salir corriendo de ahí, pero parecía que mis pies estaban pegados al suelo. Cuando fui a jalar la cortina, pude sentir el polvo acumulado de años desprendiéndose de la tela. Fue en ese momento que pasó algo inesperado y bien recibido. Mi celular sonó. Nunca me había alegrado tanto de escuchar ese sonido. Di un brinco para atrás, casi chocando con el hombre. Era el restaurante llamando. En ese instante, mi único pensamiento era encontrar una forma de salir de esa situación de miedo. Con las manos temblando, contesté el teléfono. La voz familiar del gerente del restaurante sonó como música para mis oídos. «Fernanda, tenemos un problema con la dirección de la entrega», dijo, su voz llena de preocupación. «El cliente llamó diciendo que todavía no llegas, pero el GPS muestra que estás en otro lado». Mi corazón se aceleró aún más, si es que eso era posible. Miré de reojo al hombre, que ahora me observaba con una expresión indescifrable.
Respiré hondo y le contesté al gerente: sí, estoy en la dirección indicada. El señor de la casa está buscando el dinero para pagar. Voy a mandar mi ubicación en tiempo real para confirmar. El hombre se acercó tratando de escuchar la conversación. Su mirada intensa me ponía cada vez más incómoda. ¿Hay algún problema?, preguntó, su voz ahora más firme y autoritaria. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No, no hay ningún problema, respondí, forzando una sonrisa que más bien parecía una mueca. Solo una confirmación de rutina. Me volví hacia el teléfono, hablando un poco más fuerte. Sí, voy a ayudar al señor a buscar el dinero y regresaré pronto. No te preocupes. Mientras hablaba, mis dedos temblaban al tratar de activar la función de compartir ubicación en el celular. El hombre seguía observándome, su cara una mezcla de curiosidad y algo que no pude descifrar. La tensión en el aire era palpable. Listo, ya mandé mi ubicación, le dije al gerente, esperando que entendiera la gravedad de la situación. Estaré de vuelta en el restaurante en cuanto termine aquí. Colgué el teléfono, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. Ahora, al menos alguien sabía exactamente dónde estaba. De repente, el hombre dejó de buscar y soltó un suspiro pesado. Se volteó hacia mí con una expresión rara, mezclando frustración y alivio. ¿Sabes qué?, dijo, pasándose la mano por la cara. Creo que alguien se llevó el dinero. No voy a poder pagar la entrega. Me quedé paralizada por un momento, sin saber cómo reaccionar. El hombre continuó, su voz ahora más firme. Mejor vete. No puedo pagar la comida ahorita. Hizo un gesto hacia la puerta, como si me estuviera corriendo. Mi corazón todavía latía acelerado, pero una ola de alivio me invadió. Era una salida, una oportunidad de escapar de esa situación espantosa. No necesité que me lo dijeran 2 veces. Está bien, respondí rápidamente. Voy a informar al restaurante sobre lo ocurrido. Caminé hacia la puerta, sintiendo los ojos del hombre en mi espalda. Cada paso parecía durar una eternidad. Cuando por fin alcancé la salida, escuché al hombre decir en voz baja: disculpa las molestias. Salí del tráiler sin mirar atrás. El aire fresco de la noche me pegó como una bendición. Corrí hacia mi moto, mis manos temblando mientras me ponía el casco. Arranqué el motor y aceleré, dejando atrás ese lugar siniestro. Mientras manejaba de regreso a la ciudad, mi mente daba vueltas con preguntas. ¿Qué había pasado realmente ahí? ¿Por qué el hombre cambió de opinión tan de repente? Estaba segura de que me había salvado de algo horrible. Era otro día soleado en Lisboa cuando salía a hacer mis entregas de sushi. Ya llevaba unos meses en esta vida, pedaleando por la ciudad con una mochila térmica en la espalda. Esa tarde de 2018 no tenía ni idea de lo que me esperaba. Las calles de Lisboa siempre me habían encantado, con su encanto antiguo y sus aceras de piedra. Pero ese día había algo diferente en el aire. Una sensación extraña, como si el mismo viento susurrara una advertencia que no podía entender. Llegué a la dirección de la entrega, una casa bonita en un barrio tranquilo. Al acercarme a la reja, noté a un chamaco jugando en el jardín. Parecía tener unos 8 años y no estaba solo. 2 niñas idénticas lo acompañaban. Al principio, no le di mucha importancia. Pensé que serían hermanas o vecinas. Pero cuando miré de nuevo, sentí un escalofrío recorrer mi espinazo. Las gemelas habían volteado la cabeza hacia mí, como si hubieran notado mi presencia. Sus ojos, completamente negros, sin ningún rastro de blanco o iris. De repente, las 2 empezaron a sonreír. No era una sonrisa inocente de niña, sino algo siniestro y perturbador. Fue entonces cuando ocurrió lo imposible. Las niñas comenzaron a flotar, sus pies dejando el suelo lentamente. No podía creer lo que veía.
Mi corazón se aceleró, latiendo tan fuerte que retumbaba en mis oídos. Quería gritar, correr, hacer algo, pero mi cuerpo no respondía. Me quedé ahí, paralizado de miedo, mientras las gemelas flotaban cada vez más alto. El niño seguía jugando, ajeno a todo. De repente, escuché una voz detrás de mí. «Hola, ¿trajiste nuestro pedido?» Era un señor, probablemente el papá del chamaco. Me volteé rápidamente, aliviado de tener a alguien ahí conmigo. «Sí, señor», respondí tratando de controlar el temblor en mi voz. «Disculpe la tardanza, estaba observando a su hijo jugar». El señor me miró confundido y respondió: «¿Hijo? Ah, debes estar hablando de Tiago, es hijo único, ¿sabes? Siempre jugando con sus amigos imaginarios». Sentí que se me helaba la sangre. ¿Amigos imaginarios? Pero yo había visto a las niñas, estaban ahí flotando en el jardín. Me volví hacia el jardín, desesperado por mostrarle al señor lo que había visto. Pero lo que vi me dejó aún más aterrado. Las gemelas habían desaparecido. No había ninguna señal de ellas, solo el niño, jugando solo como si nada hubiera pasado. Me quedé ahí parado, mirando el jardín vacío, tratando de procesar lo que acababa de pasar. El papá del niño me miraba con una expresión preocupada. Debía estar blanco como el papel. Entregué el pedido con las manos temblorosas y me despedí rápidamente, ansioso por salir de ahí lo más pronto posible. Pedaleé de regreso al restaurante como si el diablo me persiguiera. Mi cabeza daba vueltas, tratando de encontrar una explicación lógica a lo que había visto. ¿Será que me estaba volviendo loco? Había sido solo una alucinación causada por el calor, pero parecía tan real. Llegué al trabajo todavía conmocionado. Mi jefe notó que algo andaba mal y me preguntó si estaba bien. Mentí, diciendo que solo era cansancio. ¿Cómo iba a explicar que había visto a 2 niñas fantasmales flotando en un jardín? Me mandaría directo al manicomio. El resto del día pasó como en una nebulosa. No podía concentrarme en nada. La imagen de aquellas gemelas con ojos negros no salía de mi cabeza. Cuando finalmente llegué a casa, por la noche, estaba agotado, pero sabía que no iba a poder dormir tan pronto. Me senté frente a la compu y empecé a investigar sobre fenómenos paranormales en Lisboa. ¿Será que alguien más había visto algo parecido? Pasé horas leyendo relatos de apariciones, espíritus y criaturas sobrenaturales. Algunos parecían tan absurdos que me habría reído si no fuera por lo que yo mismo había presenciado. En una de esas búsquedas encontré un foro de personas que decían haber tenido experiencias parecidas. La creación de un post anónimo llamó mi atención. El usuario describía haber visto a 2 niñas idénticas en un parque, con ojos completamente negros. Sentí un escalofrío en la panza. ¿Serían las mismas que yo había visto? Mandé un mensaje privado al usuario, preguntando si podía contarme más sobre lo que había pasado. Me quedé esperando ansiosamente una respuesta, actualizando la página cada pocos minutos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, recibí una notificación. La respuesta era corta y enigmática. Métete en la cabeza que lo que viste no existe, será mejor para ti. Antes de que pudiera responder, el usuario borró la cuenta. Me quedé mirando la pantalla en shock. 1 millón de preguntas pasando por mi cabeza. ¿Qué quiso decir con eso?